Agradezco mucho por su interés. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Organizamos este ciclo de conferencias desde 2005. Tenemos más de 400 conferencias y los invito mucho a revisar este valioso acervo que cuando empezamos con este ciclo de conferencias no nos imaginamos este trato de acervo, pero sorpresas da la vida. Uno se encuentra después de casi 20 años, en fin, con temas de relevancia histórica y actual, ¿no? Los invito ahí a revisar el portal del Sechimex con los PowerPoints, videos, audios, desde que esto tecnológicamente ha sido posible, ¿no? En el 2005 no. Me permito, antes de darle la palabra a los ponentes de hoy, anunciar dos o tres temas, ¿no? Como sabrán, el Sechimex y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China estamos organizando este séptimo seminario internacional de la Red ALC China. Los invito mucho a participar, a asistir, a difundir el evento. Será un evento 100% gratuito vía Zoom, ¿no? No se requiere pago alguno. Si ustedes ingresan al portal de la red ALC China, van a encontrar ya el programa en español, en inglés. Verán que se trata de un complejo programa. Tenemos en 3 días, 26, 27 y 28 de mayo, es decir, en un par de semanas, tenemos 6 ponentes magistrales realmente de gente de alto nivel, trabajando sobre diversos temas de China y la relación de China con América Latina y el Caribe, más de 100 ponencias, ¿no? En cada uno de los ejes temáticos de la red. En fin, me parece que es un lujo de gente, de colegas, de funcionarios, empresarios, etcétera. Se trata, me parece, que de uno de los puntos de referencia de lo que se está discutiendo sobre temas históricos de largo plazo, coyunturales, etcétera. Eso por un lado. Después, segundo, los invito también a considerar el programa de becas para investigadores sobre China, ¿no? Seguramente nos estarán escuchando ahí algunos colegas también de Argentina, ¿no? Yo les recuerdo, el programa de becas es un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La convocatoria está abierta desde hace un par de semanas hasta mediados de junio de este año. Existe la posibilidad de ser becario por hasta 4 meses, ¿no? Y bueno, la intención es integrarse a debates en las ciencias sociales desde múltiples perspectivas, ¿no? Nos ayudaría mucho si se interesaran, si nos apoyan en la difusión, ¿no? Por último, los invito mañana, mañana jueves, vamos a continuar con la última sesión del Seminario de Literatura Contemporánea China. Es un lujo de colegas chinos, literatos. Es en la cuarta sesión. En el portal de la red ALC China, bajo actividades, van a encontrar ahí a los 3 ponentes anteriores, incluyendo la última ponencia el 6 de marzo sobre la literatura femenina en China con Lu Min. Y mañana jueves a las 6 de la tarde, tiempo de México, son las 8, si entiendo bien, en Argentina. Ya es viernes a las 8 de la mañana en China. Bienvenidos a
usos horarios complicados, ¿no? Pero el ponente va a ser Su Sechen, novelista y cuentista y editor de la revista Literatura Remina, ha ganado varios premios. Los invito mucho a participar. No es mi área de especialización, me encanta la literatura, son autores muy activos que por ahí algunos de ustedes han leído. De nuevo, es gratuito, intégrense y si no, vean las conferencias posteriormente, ¿no? Entonces, en fin, todo un grupo de actividades y lo dejo ahí. En forma de presentación y del evento de hoy. Yo les recuerdo, estamos de nuevo en este ciclo de conferencias. Los autores participaron en una publicación del Colegio de México con un título parecido el año pasado. Y yo les recuerdo los tres autores argentinos. Juan Graña es doctor en economía por parte de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida UBA, ¿no? Investigador del CONICET, entre otras. Lucas Terranova, coautor con una maestría en historia argentina y latinoamericana, también de la UBA, y becario también del CONICET. Y Guido Wexler, doctor en desarrollo económico y becario del CONICET, ¿no? Son todos integrantes de la comunidad académica de la UBA, con todo un grupo de publicaciones, investigaciones, cursos y demás sobre el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los ponentes, un querido saludo a Argentina y a la UBA desde México, y adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Para nosotros mediodía, para ustedes allá en México, buenos días. Primero, abrir agradeciendo, Enrique, la invitación tan generosa para, a partir de este trabajo que mencionaba, publicado en la revista del Colegio de México de estudios de Asia y África. Nosotros acá la idea era tratar de mostrar un poco más y ampliar un poco más la visión a un conjunto de problemáticas que venimos trabajando. Esperen que la idea es hacer una presentación un poco más colectiva de esta línea de trabajo, no solo de ese trabajo en particular, así que me voy a extender un poco más también a la teoría. Al principio vamos a profundizar bastante en el caso de China, porque desde aquel momento que presentamos el trabajo y lo evaluaron y salió publicado. Luego Guido entregó su tesis, defendió su tesis exitosamente en la Universidad de Quilmes respecto al rol del desarrollo de China en la nueva edición internacional del trabajo. Entonces vamos a ir tocando varios temas como para dejar lo más amplio posible el lugar al debate después, que nos gustaría escucharlos a ustedes, porque obviamente eh, el rol de Argentina respecto a China es radicalmente distinto al de México y China, sobre todo en esta coyuntura con la segunda presidencia de Trump. Entonces, me parece que de ese intercambio al final pueden salir cosas bien interesantes para seguir caminando en esta línea de investigación compartida, ¿no? Muy rápidamente, el índice, ¿no? La idea es hacer un pasaje muy rápido por los marcos conceptuales que están disponibles y qué problemas nosotros hemos enfrentado con estos marcos conceptuales y qué reformulaciones hemos tomado para poder utilizarlos, ver un poco más de largo plazo la desindustrialización del mundo y por qué se industrializa Asia, sus etapas y características, luego el rol de China en particular en ese proceso largo y bastante complejo, y después cómo nosotros estamos en estos tiempos avanzando sobre esta nueva etapa que parece o no abrirse con la política económica de Donald Trump, con la geopolítica tan tensa entre Estados Unidos y China y demás, y algunos roles que, otra vez, desde Argentina, los riesgos y las oportunidades son distintas, dado el diferente rol que Argentina con México tenemos en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros al empezar este tema, había dos grandes marcos teóricos que estaban disponibles, bien difundidos, muy conocidos. El más específico del este de Asia Pacífico, era esta idea de los gansos voladores, ¿no? Una idea
bastante antigua, de la primera parte del siglo XX, de un autor japonés, Akamatsu, que hablaba de que el rol de la industrialización en Japón primero y luego en los tigres, los dragones y demás, tenía la forma de una bandada de gansos volando, ¿no? Esta idea de que hay uno, el primero, el ganso líder, que en el caso histórico sería Japón, que arranca su industrialización a partir de los bienes más sencillos, más simples, que demandan mucha fuerza de trabajo, cuyo costo principal es el salario y por ende tiene ventajas internacionales por tener bajos salarios, y a partir de ahí empieza un camino que más tarde en la economía le empezamos a llamar upgrading, ¿no? De pasar a sectores crecientemente más complejos, más tecnificados, que requieren una fuerza de trabajo más compleja, pero eso hace que el mercado de trabajo cambie, y ese cambio hace que suban los salarios y esas producciones industriales más simples se vuelvan poco competitivas internacionalmente, y ahí empieza el segundo paso, donde ese conjunto de producciones industriales más simples, ¿sí? Casi siempre los textiles, el calzado, juguetes, etcétera, viajan, migran a otro país un poco más pobre para volver a reiniciar su proceso de industrialización en bajo a bajos salarios, mientras que el ganso líder sigue su camino a la complejidad, ¿no? Esto decía Kamatsu, y varias reformulaciones posteriores, más mainstream, siguiendo la idea de Heckscher y Olin de especialización en torno a las ventajas comparativas y la dotación factorial, lo que hacía es no solo iba involucrando a sucesivos países en un proceso de industrialización, sino que además los conectaba en un mercado regional ampliado entre el ganso líder y los seguidores, porque lo que dejaba de vender uno se lo compraba el otro y sucesivamente, y entonces muy armónico entre los países, ¿no? Conceptual que en general está disponible es esta idea de la nueva edición internacional del trabajo, ¿no? En ese libro bastante conocido de Froebel, de tres autores alemanes, me voy a equivocar diciendo los nombres, o sea que los dejo a un costado, pero este trabajo de Froebel de principio de la década del 80, donde hablaba de que la división internacional del trabajo estaba cambiando porque el Fordismo había llegado a una crisis, alto desempleo, baja inversión en los países centrales. ¿Por qué? Porque las inversiones manufactureras, sobre todo de los segmentos más simples de la manufactura, se habían deslocalizado a países subdesarrollados de menores salarios, para aprovechar esos menores costos y aumentar la tasa de ganancia, y de esa manera escapar a la crisis de los 70 en Estados Unidos, en Europa, daba igual. En esa versión de la nueva edición internacional del trabajo, la versión tradicional, aparecía muy fuerte la idea de los avances tecnológicos, pero sobre todo en transporte y telecomunicaciones, el inicio del uso de los contenedores para el tránsito internacional, las telecomunicaciones, lo cual habilitaba a fragmentar las cadenas de producción en términos no ya nacionales, sino internacionales. Muy rápidamente, la idea es, bueno, estos dos marcos que tuvieron sus auges y sus retrocesos en términos de primacía en el debate mundial, para nosotros tenían dos grandes problemas, ¿no? El primero es que ninguno de los dos hacía un hincapié real que pudiera explicar por qué fue Asia-Pacífico el lugar donde, desde los 70 para acá, la industrialización para la exportación tomó más ímpetu. ¿Por qué Asia-Pacífico se convirtió en el polo manufacturero del mundo? Nos faltaban explicaciones ahí. Y el segundo, que es principalmente un problema del marco de la nueva edición internacional del trabajo, es que había una posición como muy pesimista respecto al rol que podían asumir, que era estos países que recibían las inversiones para producir manufacturas baratas en base a su salario bajo. Era Froebel, las primeras redacciones, era que iban a quedar estancados ahí, no iban a poder evolucionar respecto a esos puntos, porque ese era el rol que tenían para la División Internacional del Trabajo, y el capitalismo mundial no les iba a dejar evolucionar desde ahí. Efectivamente, eso no ocurrió. Obviamente hay casos donde sí ocurrió, pero otros que no, en particular los que nos llama a discutir hoy, no, el caso de Japón, Corea, Taiwán, China, hasta cierto punto, Singapur, Filipinas, Malasia, etc. Y entonces nosotros muy rápidamente, después obviamente esto lo discutimos al final, marcamos cuatro cosas que estas dos teorías no estaban teniendo en cuenta, que me parece que son centrales. El primero es la necesidad de una base industrial previa, ¿sí? En el caso
de Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Corea y Taiwán, con una incipiente industrialización sustitutiva en la década del 40 y el 50, inclusive interrumpida por la Guerra de Corea en la península, eso había generado las condiciones para que no fueran solo lugares donde haya salarios bajos, sino había salarios bajos y ciertas condiciones de producción, ciertas infraestructuras básicas para el desarrollo de la industria para la exportación. Y después un conjunto de atributos laborales específicos de la fuerza de trabajo, en particular la disciplina y el reconocimiento de la jerarquía, que hacían a la fuerza de trabajo coreana, taiwanesa, japonesa, más capaz de pasar de un trabajo agrícola a un trabajo industrial sin grandes dificultades, lo cual, para tener una comparación, no ocurre ni ocurría en África, por ejemplo, que tenía salarios aún más bajos, mayores masas de población sobrante, y sin embargo, ese tránsito no existía, no había base industrial previa, ni había condiciones de trabajo industrial ya en su fuerza de trabajo. El segundo gran rol es que en algún momento, segunda mitad de los 70, 80 y 90, también hubo un cambio tecnológico en la forma de producción, no solo en las telecomunicaciones y el transporte, sino que la revolución de la microelectrónica habilitó aún una simplificación del proceso de trabajo industrial donde gran parte de los aspectos más complejos pasaban a estar personificados en la máquina y no en el trabajador. Y eso habilitó, por ejemplo, a Taiwán y a Corea a superar poder complejizarse sin un salto tan grande en remuneraciones, en complejidad de su fuerza de trabajo. Hizo más fluido el upgrading que tenían que enfrentar en esas ramas, pasando de los textiles a los autos o de los textiles a la siderurgia o a la petroquímica, que fueron tránsitos mucho más fluidos que en el caso de Japón, y eso habilitó un desarrollo mucho más acelerado y complejo en sus procesos industriales. Y entonces, en definitiva, la idea nuestra es tomar que estamos en una etapa de la nueva División Internacional de Trabajo, pero que no va simplemente a buscar salarios bajos, sino que la nueva División Internacional de Trabajo es una etapa del capitalismo global donde lo que busca es segmentar los procesos de producción donde sean más costo efectivos. Entonces, si los salarios son más bajos en un lado, irán ahí, pero también eso implica la deslocalización de otras partes de los procesos productivos que hemos visto Corea, Japón, China han ido comiendo parte de los mercados mundiales, inclusive en manufacturas más complejas, y lo vamos a ver, y eso es parte de su éxito y es algo que no ha ocurrido en otras latitudes, ¿no? En Argentina, Brasil, entre otros casos. Y entonces, si vamos un poco más atrás en el tiempo, y esta es la base del argumento conceptual, hay una idea, sobre todo en el mainstream, pero no solo en el mainstream, de que había la desindustrialización de gran parte de Estados Unidos, Europa, América Latina, África, todo, sea una desindustrialización madura o prematura, como le suelen decir, hay una desindustrialización en contexto. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la década del 70, todos los países que habían tenido algún tipo de desarrollo industrial empiezan a desindustrializarse. Entonces, la explicación mainstream de decir, che, esto es algo natural de los procesos industriales, es falso, porque no todos estaban en el mismo desarrollo industrial y entonces empiezan a aparecer prematura, positiva, negativa, muchos adjetivos para tratar de salvar ese argumento. Lo que nosotros explicamos es, en el marco de la nueva División Internacional del Trabajo, todos esos se desindustrializan porque se industrializa Asia-Pacífico, ¿no? Todos los que nosotros perdemos lo ganan ellos. ¿Por qué? Y acá agrego una primer evidencia cuantitativa que tiene que ver con que hay muchos argumentos nacional centrados, ¿no? Analizo Argentina y digo, acá hay un proceso de desindustrialización. Analizo Estados Unidos, lo mismo, Inglaterra, Alemania. Y entonces el argumento pasa a ser, bueno, todos los países se están desindustrializando. La industria dejó de importar. Ahora, cuando uno ve lo que muestro acá en el gráfico, es que en el mundo, si tomamos 23 economías del mundo, tomando Asia-Pacífico, Europa y América, la industria no se fue a ningún lado, no desapareció, no se perdió. La industria sigue siendo parte esencial del proceso de producción a nivel mundial y lo que vemos es que cambió de lugar. Lo que tenemos en el panel izquierdo es el porcentaje de empleo industrial a nivel mundial y lo que vemos es que lejos de desindustrializarse, muchos de estos países, o el mundo en su conjunto, perdón, tiene más empleo industrial del que tenía en la década del 70. Y lo mismo cuando vemos la relevancia del producto industrial en términos del producto de las economías. Fíjense que está prácticamente estancado. Entonces,
Acá no hay naturalidad, acá no hay ni algo esperable, ni nada. Hay un proceso de cambio del capitalismo en un nivel mundial que envía gran parte de la producción industrial al Asia-Pacífico. Y entonces cuando uno ve, bueno, ¿por qué se fueron hacia Pacífico? ¿No? La segunda pregunta o la primera pregunta en realidad que le hacíamos a estos marcos conceptuales, ¿no? Y entonces uno lo que dice es, bueno, la lógica del capitalismo es ir a producir donde más barato sea. Una vez que están dadas las condiciones técnicas en función de las telecomunicaciones, del transporte, etcétera, bueno, el capital en la década del 70, en el marco de la crisis que se abre en esa década, dice, bueno, ¿nos conviene seguir produciendo la mayoría de las manufacturas en los países desarrollados o inclusive en América Latina? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Y para eso muestro este siguiente gráfico. Lo que vemos ahí son tres paneles. A la izquierda es, esperen que tomo, a la izquierda son los países desarrollados. Ahí tenemos desde Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, Canadá, ¿no? Gran parte de los países europeos y los países más ricos del mundo. En el bloque central tenemos a los países del este de Asia, China, Japón, Corea, Taiwán y Malasia. Y a la derecha tenemos Argentina, Brasil, Chile y México, ¿no? Y entonces lo que vemos es que cuando analizamos el costo laboral unitario, esto es la relación entre el salario y la productividad, porque no solo importa el salario, sino la relación de costos. Entonces, la relación entre salario y productividad de estos países, lo que vemos es que claramente los países desarrollados son más caros para producir, efectivamente, que los que son en el este de Asia y América Latina. Pero si nos fijamos, hay una diferencia en términos de niveles y sobre todo de evoluciones. El este de Asia no solo tiene costos laborales unitarios más bajos que el mundo desarrollado, sino que los ha mantenido estables e inclusive han logrado reducirlos, mientras que América Latina tiene una inestabilidad brutal y una tendencia al alza. Fíjense en particular, hablo de mi caso, así no ofendo a nadie más, la línea roja es Argentina y lo que vemos es un electrocardiograma muy complicado donde el salario no para de subir, en un contexto donde la economía argentina estaba en crisis y cada vez se desindustrializaba más. Entonces lo que vemos es que efectivamente ese no es un buen lugar para ir a producir manufacturas para el resto del mundo. Es mucho más rentable un país más estable y de menores costos laborales con una productividad aumentando. En ese sentido, lo que uno ve es que efectivamente hay una ecuación de costos que saca la producción industrial del mundo desarrollado y había que ver a dónde iban. América Latina o Asia en términos de las bases industriales para construir. Y lo que vemos en este siguiente gráfico es que en la década del 70, cuando este proceso agarra velocidad y empieza a efectivamente notarse que la producción industrial simple se iba del mundo desarrollado, es que los países del Asia-Pacífico tenían costos laborales mucho más bajos, salarios reales mucho más bajos que los países de América Latina equivalentes, ¿no? Entonces, en una ecuación pura de costos, uno dice, ¿a dónde voy? Me voy de Estados Unidos, voy a Argentina, que tiene salarios y protecciones laborales muy altas y con rígidos mercados laborales como eran la norma en el estado de bienestar fordista, o me voy a Asia Pacífico donde los salarios son más bajos, estoy en una dictadura y no hay absolutamente ninguna restricción en el uso de la fuerza de trabajo. Entonces, efectivamente acá hay una explicación muy clara respecto a de dónde sale y a dónde va la industrialización. Entonces, primera respuesta a la teoría de los gansos voladores, bueno, no van a Asia simplemente por un proceso endógeno de industrialización de los países de la región. Hay un impulso necesariamente mundial del capital en torno de ir a producir ahí para el mercado mundial. Y entonces, bueno, ok, el capital elige a Asia-Pacífico como un núcleo manufacturero a nivel mundial y entonces ahí sí se empieza a dar, y ahí sí el mundo de los gansos voladores empieza a tener cuerpo, empieza a efectivamente describir lo que iba pasando, ¿no? Y entonces Japón, que ya venía con un rol industrial relevante previo a la Segunda Guerra Mundial, que en la reconstrucción lo recupera y era un país muy competitivo en términos de textiles y manufacturas muy simples, a lo largo de la década del 50 y 60 también comienza a producir transistores y demás productos simples para las industrias electrónicas que empiezan a surgir y a partir de ahí Japón sigue un camino conocido, ¿no? Los grandes conglomerados industriales, los productos competitivos a nivel mundial, el comienzo de la exportación hacia Estados Unidos de autos y demás,
¿no? Ese es el primer proteccionismo en el que se basa Donald Trump para recordar, en algún momento lo hicimos contra los japoneses, bueno, ahora hay que hacerlo con los chinos, también todo eso está cargado en el momento actual, y en ese trasladarse de la industria más compleja, perdón, de la industria de Japón hacia sectores más complejos, la industria más simple de Japón, los textiles, calzado y juguetes, empieza a desplazarse a otros. ¿A dónde? Bueno, al primer grupo de países que lo siguió, que fueron los tigres, ¿no? Y ahí teníamos el rol de Corea, de Japón, de Hong Kong, de Singapur y de Taiwán. Ahora bien, en la década del 80, particularmente Corea y Taiwán, habían logrado un desarrollo industrial suficientemente importante, habían iniciado un proceso hacia la democracia occidental como lo conocemos, los salarios habían empezado a crecer fuerte y entonces gran parte de esas producciones vuelven a migrar. ¿A dónde? Bueno, a la idea de los dragones. Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia empiezan a tener un rol crecientemente relevante en esos mercados. El tema es que en algún momento de eso, y sobre todo desde la apertura en el 78, pero particularmente desde la incorporación de China a la OMC en el 2000, China empieza a tener un rol muy relevante, no solo por su tamaño, sino también por la cobertura sectorial en la que la industrialización china tenía relevancia, ¿no? Después Guido va a profundizar en esto, pero ponemos a China como un caso diferente porque no viene a la par de Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia, sino que viene no solo en un rol un poco distinto, sino que además, con el diario del lunes, hoy sabemos que su destino en términos de industrialización no fue esa industrialización restringida con topes de los dragones, sino más parecida al rol de los tigres, ¿no? Una industrialización que le ha permitido ser cabeza en muchos de los sectores, tanto simples como complejos, pero no me quiero adelantar. Lo que pasa después es, en estos últimos 10 años, empiezan a surgir unos nuevos nombres, ¿no? Nuevos países que ante la falta de otro nombre le ponemos recientes, particularmente Bangladesh y Vietnam, que parecen reiniciar el ciclo. Y entonces la pregunta en este artículo, que fue el que Enrique vio y nos convocó, es esto: bueno, efectivamente China rompe este proceso de los gansos, de que se va relocalizando la industria, ¿sí o no? Entonces, para no abundar mucho, lo que vemos es, primero, China no ha sido un factor muy grande en la desindustrialización de los países del este de Asia. Fíjense que en el panel de Japón y los tigres, o sea, los países que se industrializaron antes del surgimiento de China, salvo el caso de Japón y hasta algún punto Singapur perdón, salvo el caso de Hong Kong y hasta algún punto Japón y Singapur, Taiwán y Corea claramente no han sufrido desindustrialización por el surgimiento de China. Lo que vemos es que los dragones tampoco, que son los que están en color verde, y China tampoco muestra una desindustrialización tremendamente agresiva, como ha visto otros países del hemisferio occidental. Y lo que vemos es que los países recientes, Vietnam, Camboya, Myanmar, Bangladesh, sí efectivamente están viendo un surgimiento de la industrialización como se veía en los anteriores. Sin embargo, a diferencia de otras desindustrializaciones como las que tenemos en América del Sur, estas son todas desindustrializaciones positivas en el sentido de que la producción industrial sigue creciendo. Lo que pasa es que pierde relevancia en la economía nacional, pero no es que están perdiendo capacidades industriales otra vez, salvo por el caso de Hong Kong entre los primeros. En el caso del empleo manufacturero, el cuadro era sobre el producto. En el caso del empleo manufacturero, lo que vemos son situaciones un poco más mixtas. Claramente Hong Kong sufre, Japón, Corea y Singapur también, pero Taiwán sostiene su empleo industrial a niveles altísimos para lo que es el promedio mundial. China y los dragones se estancan en un escalón un poco más abajo y los recientes están viendo el auge de los productos. Ahora bien, hay una temporalidad importante en este proceso de los gansos voladores que nosotros la ejemplificamos con este gráfico. ¿Qué muestra? Es las exportaciones mundiales de manufacturas de todos estos países acumulados, ¿no? Entonces, la altura de este gráfico muestra cuál es el peso de la región Asia-Pacífico en el total del comercio mundial de manufacturas. Y lo que vemos es que en el año 62, entre Japón, Corea, todos estos países que fuimos mencionando, acumulaban apenas el 8% de la exportación de manufacturas y hoy están por encima del 35% del mundo, del comercio mundial de manufacturas. Y lo que vemos sí es no solo un crecimiento y un estancamiento en los últimos años, sino también un cambio de la relevancia, ¿no? El color rojo es Japón,
que era el país más relevante, y luego sea Corea, sea Taiwán, y finalmente es China, que es el amarillo. Y lo que vemos aquí abajo en violeta, es Vietnam. Como para tener una idea de la magnitud de estos procesos, ¿no? Cómo han ido cambiando cuál es el país más relevante. Obviamente China es el país más grande en términos de población, de territorio, etcétera. Entonces está llamado a ser uno de los más relevantes, pero hay claramente dos etapas. Una de crecimiento del comercio mundial de manufacturas con origen en la región, pero luego un estancamiento y también el cambio en el liderazgo a lo largo de al interior de la región en el. Y acá lo que vemos es un paso un poco más desagregado, ¿no? En el panel izquierdo vemos las manufacturas que son características de mano de obra intensivas, ¿no? Los textiles, calzado, juguetes. En el medio tenemos los conocimientos, automotriz, robótica, electrónica, etcétera. Y después los basados en recursos naturales. Dejemos los recursos naturales de un lado porque evidentemente ahí hay ventaja de localización que no se pueden competir. Pero fíjense cómo ha cambiado, cuál es el rol diferente. Fíjense, por ejemplo, el rol de Japón, que es el color rojo, la relevancia que tienen las exportaciones mundiales de manufacturas basadas en conocimiento respecto al pequeño rol que tiene en las manufacturas basadas en mano de obra, ¿no? Pero lo llamativo acá, y es lo que nos interesa marcar en el artículo, es que China es relevante en ambas. Y acá hay un ruido para la teoría de los gansos voladores, porque China no es que para pasar a ser relevante en la exportación de manufactura de base de conocimiento, perdió la producción basada en mano de obra. Mantiene ambas. Y fíjense que el rol de los países más recientes, que son estos de acá abajo, Vietnam, Bangladesh y demás, simplemente es relevante, o hasta algún punto relevante, es menos del 5%, en términos de las manufacturas de mano de obra y muy poco en términos de las de conocimiento. Entonces acá lo que vemos es que la teoría de los gansos voladores, que diría que China para pasar a lo del conocimiento debería perderlo en mano de obra, no pasa. Y tampoco estamos viendo, justamente como consecuencia de eso, que los países que vienen después de China en esta oleada efectivamente estén tomando el mismo rol que tomó China, que tomó los dragones, que tomaron los tigres. Y entonces, acá, para cerrar y pasarle a Guido, que va a hablar en particular de China, lo que vemos son estos tres puntos que me parece son centrales para pensar el proceso que se abre de acá para adelante, ¿no? De 2015 a 2019, Asia deja de crecer en su relevancia como centro mundial de exportación de manufacturas. Esto también se ve en términos de que la dinámica del comercio mundial en relación al producto mundial también baja. Entonces, claramente la dinámica que tuvo la nueva División Internacional del Trabajo desde los 70 hasta 2015 ya no está más. Lo que iba a lograr, lo logró y ahora hay que ver qué se abre. Esta dinámica de irse al sudeste asiático no corre más, o al menos no corre a la dinámica que corría. Lo que vemos es que China no perdió el rol que la teoría de los gansos voladores le asignaba, no dejó de ser muy relevante, el más relevante en la exportación de manufacturas simples, mientras ganaba un rol muy relevante en la exportación de manufacturas basadas en conocimiento. Y la verdad es que de los recientes, de todos los recientes, el único mínimamente relevante es Vietnam y no parece tener una relevancia súper destacada como para ser el siguiente ganso en esta teoría. Entonces, claramente lo que nosotros marcábamos es que esta teoría está con problemas y me parece que eso habla de un cambio en el rol y en la dinámica de la economía mundial. Y en ese sentido, lo dejo a Guido para que retome con China en particular. Bueno, ¿me escuchan bien? Antes de largar, bueno, aprovecho y agradezco también a Enrique por la invitación y voy a tratar de meterle derecho, así no nos pasamos mucho de tiempo. No sé, Juan, si vos querés seguir pasando el PPT. Bueno, avancemos entonces. Eh, Voy a presentar algunas cuestiones de la tesis que obviamente están, de la tesis doctoral que ya comentó Juan, que defendí el año pasado, que están vinculadas a toda esta línea de investigación de nuestro equipo, donde yo me focalizo particularmente en China, siguiendo algunas de las discusiones que ya adelantó Juan, con dos preguntas centrales. ¿Cuáles son los factores distintivos que presenta China? Ya vimos con algunas evidencias que China parece romper de alguna manera este ciclo de los gansos voladores y generar como un cierre de la etapa del este asiático a nivel global. Bueno, ¿qué factores tiene distintivos China respecto a los procesos de industrialización de otros países?
Y justamente hasta qué punto o no, a partir de ciertas evidencias de lo que está pasando en China, lo que estuvo pasando en China en los últimos años, podemos hablar de un fin de ciclo de esta etapa de la nueva División Internacional del Trabajo. Entonces, voy a presentar rápidamente 3 o 4 evidencias sobre China y después pasar a dar algunos argumentos que obviamente se encuentran más desarrollados ahí en la tesis para quien les interese. El primer argumento es algo que hoy en día es difícil de discutir, que es que a pesar de que China comenzó sus reformas de apertura y de inserción a esta dinámica de la nueva División Internacional del Trabajo tardíamente en relación a Japón, Taiwán, Corea, etc., muestra un proceso de escalamiento tecnológico que lo pone a la par de, no solo en términos absolutos, de las grandes economías del mundo. ¿Sí? Esta es la inversión en I+D expresada en términos absolutos, en millones de dólares de paridad de poder adquisitivo, y solo está apenas por debajo de Estados Unidos en la actualidad. Esto llega al 2020, sino que incluso en términos relativos al Producto Interno Bruto ya supera a los países de industrialización contemporánea en la región. ¿Sí? O sea, a pesar de haber comenzado tarde su inserción en las redes globales de producción, por simplificarlo de alguna manera, ya China logra escalar mucho más que los países del ASEAN 4 o los que denominamos antes como dragones. Y el segundo punto es que, al mismo tiempo, cuando uno mira el desarrollo de capitales nacionales que se da en China, de empresas nacionales que logran convertirse en multinacionales, también supera a todos los países de la región. Digo, podemos pensar como evidencia la cantidad de empresas que figuran en el ranking Forbes 2000, Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, etc. Acá hay una pequeña aclaración, que es que nos quedamos con empresas de rubros de alto nivel de desarrollo tecnológico para evitar que figuren grandes bancos que suelen liderar estos rankings. Pero hay una primera evidencia que China comienza tarde su proceso de inserción, pero en muchos indicadores logra superar a sus predecesores en la región. Y ahí también hay una ruptura con esta idea lineal de los gansos, ¿no? La segunda evidencia está vinculada a lo que decía Juan. No es que China hace un proceso de escalamiento tecnológico y pierde absolutamente su relevancia como un país que exporta mercancías industriales simples. De hecho, si uno focaliza, acá lo que estamos viendo es un gráfico similar a los anteriores de la participación en las exportaciones mundiales, según grandes grupos de contenido tecnológico. Este es un clasificador del AL. Y lo que podemos ver es que si nos concentramos en los rubros que tienen que ver con las manufacturas, ¿sí? Esto sería desde el tercer cuadrante en adelante, lo que vemos es que China, en manufacturas como la textil, indumentaria y calzado, que suelen ser de bajo contenido tecnológico, demandar fuerza de trabajo relativamente menos calificada, donde los salarios tienen un rol más determinante, China no pierde su condición como país en la región que lidera estas producciones, a pesar de ya ser en todas las otras manufacturas un líder a nivel regional o incluso un líder a nivel mundial. ¿Sí? Entonces nos pasa esta polaridad de que China hace las dos cosas al mismo tiempo. Hay muchos textos que señalan cómo China se volvió un actor competitivo en los diversos segmentos industriales, poniendo de manifiesto ciertos problemas de competitividad también para las otras economías de la región. Bien, y como también ya adelantaba Juan, cuando miramos si existe alguna continuidad en términos de este ciclo de migración de las producciones más simples hacia otros países de la región, aparece sumamente concentrado en un conjunto de ramas industriales, como la rama o la cadena textil de indumentaria y el calzado, en donde aparece Vietnam y Bangladesh como dos países de escala relativamente relevante, que ganan un poco de participación a costas de China, pero sin embargo China sigue liderando, y en la fabricación de productos eléctricos y electrónicos. Cuando uno lo mira un poco más en detalle, de hecho, estos dos rubros, eso es algo que yo hice en la tesis, en realidad lo que se ve centralmente es que dentro de esas cadenas, por ejemplo, dentro de la cadena textil indumentaria, los eslabones más complejos, como la fabricación de los hilados, siguen concentrándose en China, y China abastece a países como Vietnam o Bangladesh en gran medida de los hilados, y estos países simplemente hacen las etapas finales, que son las más mano de obra intensivas y donde el salario juega un rol más relevante. Algo similar pasa en la electrónica, donde si bien Vietnam gana mucho protagonismo, aparece sumamente concentrado en la fabricación y el ensamblaje final de los bienes. Para que tengan un dato de referencia que a mí siempre me gusta citar,
para dar cuenta la magnitud de concentración de la industrialización de Vietnam, para 2018 se estimaba que solo Samsung, solo una empresa, representaba casi un cuarto de las exportaciones nacionales. ¿Sí? Entonces, si bien hay una continuidad en algunas ramas muy específicas de migración hacia otros países de la región, los procesos de industrialización de esos países no muestran ninguna evidencia de poder escalar hacia hacer algo similar a lo que hizo China. Entonces, en ese sentido decimos que en China hay una ruptura claramente en el ciclo regional. Y el último punto, la última evidencia, antes de pasar a algunos factores, si se quiere, explicativos de la particularidad de China, es que todo este ciclo, toda esta dinámica que venía mencionando, ocurre aún cuando el costo laboral en China ya superó a varios de los países de industrialización contemporánea. Sí, aproximadamente desde el 2008, esto es el salario promedio anual de la industria, expresado en dólares, en términos relativos a Japón. Ya para el año 2008, China había superaba 3 veces el salario de los países que nosotros denominamos recientes y estaba por encima incluso de los países del ASEAN 4. Y sin embargo, eso no fomentó una relocalización masiva dentro de la región, sino que China, por algunas particularidades que vamos a discutir ahora, pero que podemos también dar para el debate, siguió concentrando una gran cantidad de las exportaciones industriales mundiales. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? 3 factores centrales que planteo yo. Acá no me voy a meter en particularidades de la organización política del proceso de desarrollo de China, sino en algunas cuestiones, vamos a llamarlo así, netamente económicas o vamos a ponerlo en estos términos, que habilitan a China a hacer este proceso de upgrading tan rápido a pesar de haber arrancado relativamente tarde en la región. Un rol evidente, algo mencionaba Juan, es el rol de la escala. Otro rol tiene que ver con ciertas desigualdades regionales que existen en China. Ahora vamos a ver por qué esto es relevante y vamos a hacer algún pequeño comentario sobre el avance de la automatización industrial. El rol de la escala. Bueno, algo que planteo yo es que obviamente tiene una cuota de obviedad, es el hecho de ser un país tan grande en términos del volumen de población que tiene China. En la tesis está un poco más desarrollado como en el periodo previo al periodo de reformas y apertura, que es el periodo denominado como periodo maoísta. Hay una transición demográfica muy fuerte, se duplica la población de China pasando de 500 millones a 1.000 millones de personas, hay avances en la escolaridad, en los sistemas de salud, etc. Entonces se logra, en el momento en el que China se abre a la llegada de capitales internacionales, tiene una enorme ventaja derivada de una enorme masa de reserva de fuerza de trabajo, particularmente en los ámbitos rurales, y eso genera, durante un periodo bastante prolongado, una presión hacia la baja de los salarios que permite ser mucho más competitivo o atractivo para el capital a este espacio nacional que es China en relación a otros vecinos de la región. ¿Sí? Eso explica en parte por qué China le gana en la carrera a los países del ASEAN 4. Y por otro lado, hay otro punto central que es que a medida que China avanza en la industrialización, en gran parte recibiendo capitales extranjeros, el flujo de IED que recibe China es incomparable con el de los otros países de la región, comienza a desarrollarse en China también un mercado interno de un tamaño gigantesco. No me acuerdo ahora los datos, pero ya para mediados de la década del 90 el tamaño del mercado interno chino, en términos del total del volumen del consumo privado, era superior a el tamaño total de la Unión Europea, para ponernos una idea de la magnitud. Y actualmente es casi, está a la par del mercado estadounidense. Y eso otorgó, particularmente esto lo desarrollo yo, otorgó una potencialidad específica al Estado a la hora de dos cosas: negociar cierta transferencia tecnológica por parte de los capitales extranjeros. ¿Sí? Esto es, vos querés venir a comercializar en el mercado interno de mi país. Bueno, lo tenés que hacer, podés instalarte acá, pero tenés que hacer una joint venture con un capital local, tenés que establecer ciertas actividades de diseño en China. No podés venir simplemente a vender en el mercado interno bajo cualquier condición. Usa esa palanca para cierta negociación y esa es una de las formas que adquiere el salto tecnológico en China y el acceso al know-how en muchas ramas de la producción. Y al mismo tiempo, otra carta que tiene China en el tamaño de su mercado interno es que
la decisión de proteger ciertos sectores denominados estratégicos, estos son los términos oficiales que se usan en algunos lineamientos de política industrial, sectores como las telecomunicaciones, sectores de software, microprocesadores, etc. Lo que China logra hacer es decir, bueno, acá no voy a permitir la entrada de capitales extranjeros a operar en mi mercado, pero sin embargo, como tengo un mercado interno tan grande, logran desarrollarse capitales nacionales con una escala relevante tal como para alcanzar niveles productivos que después le permiten convertir en el mercado internacional. Entonces también por eso, pese a haber comenzado tardíamente, tenemos una gran cantidad de capitales chinos, de empresas chinas, que se han convertido en multinacionales y que operan compitiendo en los estándares a nivel global hoy día. Bien, eso por un lado para tratar de dar algunos argumentos sobre por qué China logra hacer el upgrading, por qué lo hace rápido, por qué supera a alguno de estos países previos en la región. Ahora bien, hay otro punto que es bastante central del proceso de desarrollo chino y es el siguiente. Si nosotros estábamos concentrándonos ahora en explicar cómo logra el upgrading, tenemos que explicar también cómo China retiene de alguna manera las producciones más simples a pesar de un proceso de crecimiento de los salarios, como veíamos y como yo explicaba que el salario promedio en 2008 ya era relativamente más alto que en muchos países de la región. Y acá aparece una carta relativamente distintiva que tiene este proceso, que es la existencia de grandes disparidades regionales, ¿sí? Como probablemente sabrán, la- el motor del proceso de desarrollo chino y las áreas donde se localizaron las primeras zonas económicas especiales están principalmente concentradas en el este y en el sudeste del país, ¿sí? Obviamente por cuestiones geográficas de cercanía al mar y a los otros países de la región. Esas zonas fueron históricamente las que más niveles de vida y niveles de salario tenían en China, y eso es un proceso que se fue reforzando por el mero hecho de la apertura y el ingreso de capitales orientado a esas áreas. Sin embargo, cuando comienzan a subir los salarios, que empiezan a subir particularmente en las ciudades costeras del este y del sudeste, se da un proceso de relocalización. Esto empieza a ocurrir a mediados de los 2000, no solo por la iniciativa propia de ciertas empresas, sino fomentado con distintas políticas de industrializar el interior a medida que los salarios iban subiendo en las principales ciudades o provincias de China, ¿sí? Entonces lo que se ve a partir de mediados de los 2000 es un proceso de relocalización interna de ciertas industrias, específicamente las mano de obra intensivas, por decirlo mal y pronto, textil, indumentaria, calzado, juguetes, como decía Juan anteriormente, hacia ciertas ciudades de las provincias del interior del país, ¿sí? Con salarios más bajos, como se ve acá en el gráfico, que yo no llego a ver muy bien, tenemos los salarios de Shanghái, Beijing y Shenzhen, los más altos del país, y del otro lado las ciudades de Jilin y Yunnan como los salarios más bajos. Y lo mismo pasa con otros indicadores, como por ejemplo el personal de I+D promedio por establecimiento industrial, donde uno puede ver esta desigualdad regional materializada de alguna manera en un mapa. Entonces tenemos esta diversificación de China, donde hay ciudades que se han reconvertido en polos tecnológicos y ciudades del interior que siguen albergando principalmente industrias relativamente más simples. Y por último, hay un punto que no es menor en la comprensión del proceso de desarrollo chino, que tiene que ver con el gran avance que logra China en la automatización industrial. Acá en los gráficos podemos ver, por un lado, en el gráfico derecho, si la evolución de la participación en el stock mundial de robots instalados por cada uno de los países, y China ya ha superado, le ha comido participación a todos los países de la región, incluso superando a Estados Unidos. El último dato que yo tenía al momento de elaborar la tesis era el año 2018. Y en el gráfico de la izquierda tenemos un gráfico del flujo de la cantidad de instalaciones anuales, donde claramente vemos la diferencia en el ritmo que tiene China contra otros países. Ahora bien, hay una particularidad que no me parece menor destacar, es que China avanza en este proceso acelerado de automatización con niveles salariales que, como vimos antes, si bien son más altos que muchos países de industrialización contemporánea o los países recientes de la región, son salarios que representan todavía entre un 20 y 30% de los salarios de Japón, Corea y del Sur, las grandes economías
industrializadas de la región. Y ahí hay un punto que efectivamente tiene que ver con que se abarataron ciertas tecnologías de automatización, de robotización industrial, que volvieron menor, si se quiere, el nivel salarial que ha hecho rentable la incorporación de tecnologías de automatización. Particularmente en China el auge se da post-crisis 2008, en el marco de múltiples conflictos sindicales por el cierre temporario de fábricas, suspensiones. Hay un proceso muy acelerado desde ese momento de incorporación de la automatización, lo que también aparece como otra carta. En vez de relocalizar las producciones hacia otros países, en ciertos sectores como el automotriz, metalmecánica, sectores que tienen capacidades técnicas mayores para la automatización, lo que aparece es este avance dentro de las propias fronteras de China. ¿Sí? Bien, entonces como cierre, y ahora le doy la palabra a Juan para algunos comentarios finales, nosotros encontramos en distintas evidencias que el proceso de China marca de alguna manera un fin de ciclo, esto ya lo dijimos varias veces, y lo que estamos empezando a ver ahora nosotros en nuestra línea de investigación es, bueno, si acá hay un cierre de la etapa del este asiático, ¿hacia dónde se dirige la organización global de las cadenas productivas? ¿Qué está en juego en la disputa comercial que estamos viendo ahora? ¿Es posible que los argumentos que hace tanto tiempo se vienen sosteniendo sobre un nuevo mundo caracterizado por el reshoring, nearshoring, friendshoring de ciertas producciones, realmente ahora comience a tomar una escala relevante? ¿Qué impactos puede tener esto para Latinoamérica? Bueno, esas son cosas que tenemos que discutir y me parece que tienen mucho de actualidad y ojalá abran al debate luego. Juan. Sí, simplemente para cerrar, digo, yo había abierto la presentación diciendo, bueno, no todos los países de América Latina estamos en el mismo juego, ¿no? Particularmente ustedes allá en México, ¿no? Y entonces me parece que hay una discusión que desde América del Sur es un poco falsa que nos estamos dando respecto, bueno, si China no puede acceder al mercado estadounidense, entonces van a venir a relocalizarse a la Argentina, ¿no? Bueno. Nosotros los problemas que ya teníamos de distancia geográfica, de infraestructura, etcétera, los vamos a seguir teniendo y entonces la discusión es China o México y Centroamérica, no tanto Sudamérica. Entonces, me parece que ahí hay que tener algunos matices en la discusión, ¿no? Entonces, nosotros de Sudamérica el proceso lo vemos un poco distinto y es más preocupante la posibilidad de que la producción china que no puede entrar al mercado estadounidense venga a inundar América del Sur más que ser una oportunidad de producción, ¿no? Simplemente, muy rápidamente, para pensar los patrones de lo que pueda venir, efectivamente los niveles de automatización y el tipo de fuerza de trabajo no son iguales a lo largo de las ramas, lo hemos visto en los procesos que estuvimos viendo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, de qué tipo de ramas estamos discutiendo, que saldría de China a producir en dónde, los salarios de América Latina son mucho más altos que los de Bangladesh, entonces ahí no habría mucho para discutir. Lo mismo el valor, la relación entre el valor y el peso, que en términos de transporte y logística es sumamente relevante, bueno, eso también hay que pensar en términos de una posible competencia entre Argentina y Brasil contra México para la localización de inversiones. Y obviamente hay que ver qué termina pasando en términos de la disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Hasta qué punto esto se termina. Para muy rápidamente una evidencia, esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se está relocalizando desde el sudeste asiático hacia otros lados? Y lo que vemos acá en este cuadro es cuál era la relevancia de México y Centroamérica en el 2007, está en el eje horizontal, y en el 2023 en el eje vertical. Todo lo que está por debajo es que perdió y todo lo que está por arriba es que México y Centroamérica han ganado relevancia. Y entonces han ganado relevancia, por ejemplo, en la fabricación de vehículos automotores y en maquinaria de oficina, contabilidad informática. Y sin embargo, en transmisores de radio o en la confección de prendas de vestir, no ha pasado que se esté relocalizando hacia la región. Entonces, parece que hay que ser un poco más matizado respecto a cómo se evalúa. Y para cerrar, ahora sí, Enrique, no me mates, última filmina. La idea era, bueno, igual tengamos en cuenta que China ya hace varios años, desde la primera presidencia de Trump, que viene haciendo este movimiento de hacer pasar sus productos por otros países para luego ingresar en el mercado estadounidense, y eso no implica una deslocalización en el sentido de que la estamos discutiendo. No es que se van a producir a Vietnam y a Bangladesh, sino que mucho pasa por esos países, le cambian la etiqueta y entonces queda habilitado a ingresar a Estados Unidos. Estos son dos posteos de redes de esta semana, ¿no? Y entonces
los chinos, dice, ese es el Financial Times, dice, los exportadores chinos están lavando sus productos a través de terceros países para evadir las tarifas. Y el último es un gráfico sobre cómo China ha aumentado mucho la exportación hacia Tailandia y Vietnam en el último mes en función de las tarifas. Entonces, me parece que lo que estamos discutiendo es quizás una deslocalización, relocalización, y quizás el proceso en realidad es mucho más de etiquetas, mucho más de discusión arancelaria de cómo vaciar, y entonces lo que tenemos que discutir es qué es lo que viene ahora, ¿no? ¿Cuál es el rol de China? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en lo que viene? ¿Cuál puede ser nuestro rol otra vez? Dividiendo Centroamérica y México respecto a América del Sur en los meses, años y décadas que vienen. Ahí cerramos, Enrique, te lo devuelvo. Ujú. Perdón por excedernos mínimamente el tiempo, pero nos embalamos. No, muchas gracias, Juan, Guido, y Lucas por el trabajo publicado y por la presentación. Yo creo que retoma un grupo de aspectos relevantes que se han venido discutiendo en América Latina desde algún tiempo, por no decir siglos, décadas, etcétera, ¿no? Y que actualiza debates importantes. Yo les recuerdo a todos los asistentes, ojalá y plantearan sus preguntas, sugerencias, críticas en forma escrita. Así lo hacemos en el ciclo de conferencias en aras de permitir un diálogo más fluido, ¿no? En mi función de moderador, y en aras de empezar ahí con alguna discusión con ustedes, pero también con los asistentes, ¿no? Yo tendría dos o tres comentarios, ¿no? Primero, en fin, hay un largo, viejo análisis sobre los NICs, el este asiático, todos estos gansos, tigres, etcétera. Claro, acá habría que preguntarse, yo creo que parcialmente Guido y Lucas hicieron referencia al respecto sobre el tamaño de China. No se trata de un tigre o ganso, sino que un elefante que irrumpe, ¿no? Y que me parece que, a ver, la cantidad afecta la calidad, ¿no? Esconder a China como parte de los BRICS, de los NICS, de Asia, del este asiático, etcétera, me parece, parte de una discusión, me parece que tiene poco sentido, ¿no? Acá de lo que se trata es China, no de Asia o de tigres o gansos, ¿no? Sino que de la República Popular China y sus características. Vuelvo al tema en un momento, ¿no? Segundo, yo creo que, digo, la agenda de investigación que proponen me parece muy valiosa de profundizar estas discusiones puntual y concretamente para América Latina y el Caribe y la diversidad de sus 42 países, según la CEPAL, ¿no? Ojo, ahí valdría mucho la pena integrarse a lo que ya existe. Van a encontrar en la red, pero también en muchos otros lugares, cientos de documentos sobre temas de inversión, de comercio, de desarrollo tecnológico, de cadenas globales de valor en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Centroamérica, Perú. Etcétera, ¿no? Con avances importantes, puntos de partida que, bueno, están para criticarse, para sobrellevarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí recuerdo viejas discusiones, pues ya sé que más de casi 20 años, con Jorge Katz, y un artículo ahí bonito que publicamos hace un buen rato sobre la nueva relación comercial de Brasil y México como dos extremos, hay muchos otros, Argentina, Centroamérica, etcétera, con China, y cómo aparentemente nuevas relaciones comerciales y productivas con China
tienen resultados desde una perspectiva de organización industrial, tienen resultados semejantes, ¿no? Unos más orientados a cadenas globales de valor en materias primas, México más orientado hacia aparentes cadenas globales de valor desde una perspectiva de productos tecnológicamente más sofisticados, pero desde una perspectiva de procesos, valor agregado, eh, muy bajos, ¿no? Entonces, pareciera ser diferente, el resultado no es muy diferente. Simplemente en aras, yo les diría, de entrar a una discusión que ya existe hace un buen rato y yo les incluso les diría debates en China y en América Latina sobre China que sería interesante contrastar. ¿No? Sobre lo que la implicación del primer punto de que China no es parte de Asia, del este asiático, de los NICs, ni ganso, ni tigre, sino que algo cualitativamente diferente, lo que exige es entonces echarse un clavado, como decimos en México, para comprender las características puntuales de China, lo que es el sector público, el escalamiento, cuando uno ve estos estudios de la ASPI, ¿no? Esta Australian Strategic Policy Institute sobre 64 tecnologías críticas, según ellos, y donde en el 2024 China tiene el liderazgo en 57 de 64, pues eso lo que nos lleva es a que no es un tigrillo o un gansito más, sino que estamos hablando de algo cualitativamente diferente, ¿no? En fin, una serie de reflexiones iniciales. Espero que se vayan planteando algunas preguntas y tienen ahí Juan, Guido, Lucas, pues libertad total de ir respondiendo algunos de mis cuestionamientos, preguntas que se van planteando en el chat, ¿no? A ver, yo creo, Enrique, que nosotros compartimos 100% lo que vos planteabas. Efectivamente, el argumento final de Guido, el argumento final que está en su tesis, era claramente en su inicio, China podía ser entendido en los fines de los 70, con la apertura en los 80, como parte de esa dinámica regional, pero termina siendo algo distinto, que la rompe a esa dinámica regional y por ende la pregunta final de la tesis de Guido es hasta qué punto el surgimiento de China Nor implica el fin de una etapa, ¿no? A ese punto le estamos dando una magnitud y una cualidad diferente. Yo creo que ahí la pregunta que vos haces, y hay una parecida en el chat respecto a por qué América Latina y México no han tenido un desarrollo como el de China y si es una cuestión política. Me parece que el eje de nuestra indagación, y entiendo que la tuya también, es, bueno, ¿qué de esto podemos aprender para que nuestras regiones dejen de estar donde están, ¿no? Y entonces vos planteabas la comparación entre México y Brasil. Argentina está un escalón más abajo, ¿no? Y acá hay una cuestión, esto del tamaño, de claramente no es un tigre ni un ganso, y pues vos usabas el elefante, me parece bien por su tamaño y su capacidad de pisar todo en el camino, pero acá hay una cuestión que Guido lo marcaba también en China, que es todas estas estrategias tienen como dos vectores de demanda. Tienen el vector de demanda interno y el externo. Gran parte de los países de Asia, no siendo tan grandes y teniendo salarios muy bajos, tuvieron que poner un pie en el mercado mundial para poder incorporar cierta dinámica a sus procesos productivos. Argentina está en una situación parecida. Argentina, con menos de 50 millones de habitantes y un poder adquisitivo no muy alto, no tiene otra que para escalar sus actividades industriales que poner un pie en el mercado mundial. El problema es que tiene salarios demasiado altos para entrar en las cadenas que Bangladesh está ingresando. Entonces, ahí esta complejidad de ver a ambos lados de la cadena es sumamente importante. Y Brasil, y nosotros tenemos frente a Brasil el mismo problema que el que marcábamos recién. Brasil tiene más escala que nosotros. Entonces, uno preguntaba en el chat, ¿no? ¿Cuál es el rol de Brasil y si está destinada a ser un enclave para el resto de Sudamérica? Y es posible
Lamentablemente en Argentina actual, como sabrán, la política industrial está otra vez vedada y la desindustrialización está forzada por una decisión de política económica. Entonces Brasil está aprovechando el momento para constituirse como el único nodo productivo industrial relevante en América del Sur. Ahora, lo que planteaba Enrique es, bueno, México y Brasil tienen esquemas diferentes, pero a ninguno de los dos les alcanza para ser países desarrollados, ¿no? Siguen enfrentando problemas de heterogeneidad productiva, de pobreza, de salarios bajos, de tremenda inequidad distributiva, y entonces me parece que falta algo en ese debate, ¿no? No alcanza con ser la base productiva industrial de América del Sur para ser un país desarrollado. Me parece que Brasil lo tiene en claro. El problema es, bueno, ¿y entonces qué? ¿No? Pues yo planteaba ahí en las últimas preguntas, me parece que pensar que Argentina y Brasil pueden ser escenarios de deslocalización, supongamos que la política estadounidense va a una completa separación de China de su proceso de consumo, ¿no? Tratar de quebrar el mundo en dos, que cualquier proceso productivo que pase por China quede invalidado del mercado interno estadounidense y por ende las empresas se empiezan a reconfigurar para no pasar por China en ningún parte de sus eslabones productivos, ¿no? Y entonces en Argentina y Brasil me parece nos estamos engañando pensando que, bueno, parte de esas producciones pueden venir a la región y terminar vendiendo a Estados Unidos. Me parece que en términos de costos y en términos de la historia de la División Internacional del Trabajo, eso no ocurre. Digo, los países que pueden tener ese rol son México y Centroamérica, porque ya tienen acuerdos de libre comercio, pues ya tienen infraestructura compartida, están mucho más cerca. El caso de México tiene una infraestructura industrial sumamente desarrollada como para incorporarse. Entonces, América Latina, yo, como bien decía Enrique, me parece que hay que pensarla en dos grandes rubros, sobre todo es la década del 90, ¿no? América del Sur y Centroamérica y México. Y Argentina y Brasil tenemos un problema grande. Somos países caros para entrar a la producción mundial de manufacturas simples y somos países demasiado poco complejos como para competirle a Alemania en sus sectores. Y entonces tenemos vedado el desarrollo en este sentido. Y ahí se arma el problema, ¿no? Y hasta qué punto esta nueva etapa es una oportunidad o es un nuevo desafío, ¿no? Es un nuevo peligro para nuestras economías. Yo lo planteaba como un peligro único de nos inunden los productos que no terminan yendo al mercado mundial, al mercado estadounidense, buscando alguna salida. Eso ha pasado en el pasado, puede volver a pasar. No sé, Guido o Lucas, si quieren agregar algo, yo mientras sigo mirando las preguntas. Enrique, obviamente, reaccioná y yo miro las preguntas que siguen apareciendo para ir tratando de dar respuesta. No, por mi parte, me quedé con la pregunta de por qué México o Centroamérica, que en cierta forma comenzaron a hacer algo parecido a lo que hicieron algunos países del este asiático, no lograron el nivel de escalamiento tecnológico de China. O sea, vuelvo a repetir un poco lo que decía Juan y lo que dije yo, sin haber estudiado tan en profundidad el caso de México y Centroamérica para poder desarrollar una política industrial que se apunte a desarrollar capitales nacionales, que proteja ciertos sectores y que igual eso te permita desarrollar grandes capitales con altos niveles de productividad para competir en el mercado mundial, tenés que tener una base material que es un mercado interno grande para que eso sea fructífero. Y me parece que incluso en un escenario de integración completa de México y Centroamérica, el tamaño de ese mercado no sería comparable con el tamaño del mercado de China. Y me parece que ahí hay un límite que antes de poner cualquier tipo de forma política o de cualquier estrategia industrial específica, un límite material en que tenés esa dificultad adicional de base. Eh, Eso por un lado. Después no sé, también voy a No, seguir siguiendo ahí leyendo. para agregar en términos de las diferencias, yo creo que es evidente que el factor político y el Estado chino tiene gran parte de la historia, ¿no? De lo que ha pasado en términos de sus políticas de promoción de inversiones, promoción de investigaciones, etcétera. Es innegable que el Estado chino ha jugado un rol. Me parece, quería destacar lo que dice Guido, me parece que no hay que poner en el Estado chino una potencia que
obviamente las tiene, pero que no le aparecen porque se dieron cuenta por dónde había que ir. No es una genialidad de ellos, sino que es gran parte de la década del 70, 80, 90 y 2000. El capitalismo a nivel mundial funcionó para darle una potencia a esos países de crecimiento que no tenían antes. Digo, saquemos a China con sus particularidades. Pensemos en Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur surge de la Segunda Guerra Mundial como un territorio ocupado por Japón, que se divide en dos, que pasa por una guerra civil entre Corea del Norte y Corea del Sur, que queda devastado. Corea del Sur era la parte más pobre de la península, todo el entramado productivo industrial estaba en Corea del Norte, y sin embargo, en la década del 60 empieza a producir para el mercado mundial y después en la década del 80 ya estaba haciendo un empuje en manos del Estado hacia la siderurgia, la petroquímica y la automotriz. ¿De dónde le surgió la potencia a ese Estado de Corea del Sur para poder encarar ese camino? Bueno, ciertamente Corea del Sur empezó a ocupar un rol en el capitalismo mundial que no tenían otros países. Digo, Argentina, al momento donde empieza la industrialización de Corea del Sur, ya había hecho todo lo que había hecho Corea del Sur. ¿Sí? La industrialización sustitutiva de Corea del Sur fracasa en el año 56 y empiezan a decir, bueno, hay que hacer otra cosa. Argentina también lo intenta, Brasil, México, Colombia, Chile, todos los países de América Latina hicieron lo mismo. La cuestión es que el capitalismo a nivel mundial le permitió a Corea del Sur, a Singapur, a Taiwán, etcétera, un rol que no tuvimos nosotros. Y eso estaba dado en esto que decía Guido, de sus condiciones. Poblaciones muy grandes, de muy bajos salarios, regímenes políticos muy dictatoriales que hacían a ese rol. También hay una crítica que se suele hacer a América Latina de por qué no hicimos lo mismo que hizo el sudeste asiático, ¿no? ¿Por qué insistimos con la industrialización sustitutiva cuando había que exportar? Que es, en América Latina el proceso ocurre 20 años antes. Argentina tenía que haber empezado a exportar, si extrapoláramos la dinámica de Corea del Sur, cuando todavía ni siquiera existían los contenedores, lo cual hacía completamente inviable exportar desde el puerto de Buenos Aires textiles a Estados Unidos, cuando los barcos exportaban todo a granel. Entonces, me parece que hay que tratar de poner las cosas para pensar nuestra propia dinámica para las próximas décadas, poner a los culpables en cada uno en su rol. Hasta la década del 70, una experiencia exportadora para sostener un proceso de desarrollo no existía para nadie en el mundo. A partir de los 70, el mundo eligió una región en particular, con el impulso de Estados Unidos, y por ende, un caso que tenemos que América Latina sufrió en la industrialización sustitutiva, que era el stop and go, un déficit recurrente de sus cuentas externas que ahogaba el crecimiento. Bueno, Corea del Sur tuvo 10 años déficit comercial financiado por Estados Unidos. Entonces, me parece que hay ciertas particularidades que hacen que los ejemplos no son repetibles. Y me parece que hay que pensar cómo organizar una estrategia regional. Yo en esto reivindico lo que decía Enrique de pensar a la región como un todo, como subregiones, pero de manera conjunta, porque no hay salidas individuales, que permita pensar cuáles son las oportunidades económicas en este momento y tratar de no repetir los mismos errores que hay. Si Brasil piensa que puede ser desarrollado exportando manufacturas solo para América del Sur, está equivocado. Eso no existe. No dan la escala, no dan los salarios, no dan la productividad, no da. Entonces me parece que hay que pensar otra cosa. Tomemos el caso de México, que en términos de plataforma exportadora para Estados Unidos es sumamente exitoso. Ahora, en términos de su mercado del trabajo, en términos de su salario, en términos de las condiciones de vida de los trabajadores, no ha tenido tanto éxito. Entonces, ciertamente hay que seguir pensando y seguir buscando, y me parece que la estrategia sigue siendo la misma. Hay que buscar una estrategia donde el Estado pueda tener un rol autónomo, donde se desarrollen capacidades productivas y tecnológicas nacionales, ¿no? Una gran diferencia, había una pregunta sobre las diferencias, Guido lo marcaba en el caso de China, el rol de las empresas nacionales en las estrategias de desarrollo, ¿no? No por nada todos estos países asiáticos tienen, lo pongo como ejemplo nada más, empresas automotrices nacionales, y América Latina solo tiene fábricas de empresas extranjeras. ¿Por qué se da eso? Y bueno, porque las capacidades tecnológicas, productivas y financieras no están en cabeza de empresas nacionales que tengan al país como base de su acumulación. Bueno, eso es un problema.
Yo creo que una cosa que no apareció acá y que puede ser materia para pensar es el tema de la economía digital, que opera de una manera distinta, que América Latina tiene un rol particularmente exitoso en empresas de base tecnológica a nivel mundial. Me parece que ahí hay una nueva ventana. Obviamente China también está en esa ventana, no es que automáticamente nos corremos del sector y le ganamos, pero digo, me parece que hay que eh, confiar un poco más en lo que hemos hecho en términos de que no hicimos todo mal, sino que hay veces que el mundo te juega una mala pasada y hay que pensar cómo en este nuevo mundo, si efectivamente está cambiando, porque esa es una duda que nosotros ponemos como pregunta, se abren diferentes caminos. Y cómo aprovechar esos caminos y que no nos pase otra vez que se nos pase el tren y no nos podamos subir, sabiendo que es sumamente difícil subirse, ¿no? No es para cualquiera. Pregunta Graña. Upa, me puntualizaron en el chat. ¿Quién es el mundo de los capitales? ¿Cómo quién es el mundo? Lo dije de manera coloquial, pero me estoy refiriendo al capital mundial, ¿no? Esencialmente no son personas, sino si en conjunto gran parte del mundo va a producir, gran parte de las manufacturas mundiales terminan produciéndose en estos países del este asiático, el 35% del total de manufacturas comerciales a nivel mundial se producen ahí, efectivamente el capital a nivel mundial eligió localizaciones en el sudeste asiático por algo, por una ecuación de costos. El problema es que esa ecuación de costos se ha ido corriendo en contra de América Latina. Pues también en América Latina hay una idea un poco equivocada o vieja de que las cosas se producen en el sudeste asiático porque es más barato. Efectivamente es más barato, pero no necesariamente porque los salarios sean bajísimos. Quizás sí en el caso de Bangladesh. Pero hoy con China, hoy con Malasia, hoy con Corea, la competencia de América Latina no es por salarios, es por costos, porque tienen niveles de productividad, de infraestructura, de logística que están muy por encima de nuestras capacidades. Y entonces, si queremos efectivamente tener un rol en las cadenas globales de valor de manufacturas, con todo lo que eso implica, tenemos que empezar a hacer bien las cosas, no solo en términos de la fuerza de trabajo, el salario, las protecciones, sino cuál es el nivel de infraestructura que tienen nuestros países, ¿no? Digo, ¿cuál es el nivel de educación? Había una pregunta sobre educación, perdón, en la retomo. Digo, nosotros en la presentación hablábamos en particular del nivel educativo que han tenido China, ¿no? De la unificación idiomática que implicó la revolución comunista. Digo, hay una serie de condiciones que tenía China que no tiene y sigue sin tener África, por ejemplo, ¿no? Donde los países tienen grandes masas de población, salarios bajísimos, pero no hay infraestructura, no hay unidad idiomática, digo, no hay una paz social suficiente como para... Entonces, hay una serie de condiciones que no son simplemente salario. El problema es que hoy por hoy tampoco es el salario el que te garantiza entrar, ¿no? Digo, lo que mostraba Guido respecto a la automatización, en muchos sectores, quizás no en el textil en particular, pero en muchos sectores, gran parte de la ventaja salarial inclusive China la ha ido dejando de lado en función en la automatización. Entonces ahí se está volviendo muy complejo pensar una estrategia nacional de desarrollo en base a la exportación manufacturera para América Latina. Y sin embargo lo tenemos que hacer. Pero hay que pensar qué complementos le damos a eso. No sé, Enrique mencionaba a Jorge Katz, ¿no? Que él siempre propuso en sus trabajos una idea de industrializar los productos primarios. Bueno, eso tiene un techo, ¿no? Y en países más grandes como México, como Brasil, como Argentina, esa industrialización no alcanza a la cantidad de empleo que necesitamos generar. Para países más pequeños quizás sí, pero para Argentina nosotros tenemos cerca de 23 millones de ocupados. No hay forma de industrializar suficientemente el agro como para llegar a ese nivel de empleo. Entonces, me parece que no hay que inventar la pólvora, pero sí hay que complejizar el argumento de para dónde vamos. No sé si hay nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Hay una cantidad de preguntas, tienen libertad total, por supuesto. La pregunta ahí de Francisco Valderrey, de qué impacto puede tener la nueva ruta marítima con Chancay en Perú, ¿no? Puerto que se ha vuelto famoso en los Ujú. últimos meses. No sé si tuvieran una opinión, pero digo, no son todólogos, así es que se vale decir no sé, Hay ¿no? algo que, hay algo que me parece como bastante relevante en todo lo que tiene que ver con la cuestión de los puertos y la infraestructura marítima, que es que
por lo menos cuando uno mira la política de Estados Unidos hacia, en términos generales, Centroamérica y Latinoamérica, es mucho más agresiva a frenar el ascenso de China en Centroamérica. Digo, tenemos, por ejemplo, el caso de las presiones para que la empresa hongkonesa que tenía una de las licencias en el canal de Panamá venda sus acciones. Las inversiones en puertos en Sudamérica parecen ser también otras vías de acceso alternativas, teniendo en cuenta que Estados Unidos, esto de vuelta no soy todólogo, pero me parece que está muy enfocado en frenar la incidencia de China, particularmente en Centroamérica. Después, efectivamente puede ser una vía para mayor llegada de los productos chinos en reemplazo del mercado estadounidense. Creo que en los anuncios también se suele anunciar que en torno al puerto se van a dar ciertas inversiones de producciones manufactureras. Es difícil pensar que Perú se convierta en un hub industrial para toda la región. Parecen ser más anuncios de cosas que pueden ser suplementarias a la infraestructura marítima, pero yo lo veo un poco por ese lado. No Sí, sé si Juan ahí. no, no, ahí sobre lo que dice, no tengo mucho para agregar, pero ahí también me parece que en la política estadounidense está habiendo una separación muy grande entre qué pasa en Centroamérica y México respecto a América del Sur. Nosotros, en particular en Argentina, nosotros tenemos un swap, ¿no? Un intercambio de monedas con el Banco Central de China, ¿no? Y una de las principales cosas que dijo Estados Unidos a través de su secretario del Tesoro, cuando vino a Argentina después de firmar el acuerdo con el fondo, es esperamos que el acuerdo con China por el swap se vaya. O sea, esta lógica me parece que también nos pone en un lugar distinto. ¿Por qué? Porque China está usando a América del Sur muy como origen de materias primas agropecuarias o de minerales críticos, ¿no? Tenemos el triángulo del litio, etcétera, ¿no? Hay una serie de conexiones muy claras en términos de aprovisionamiento de mercancías primarias, pero a Estados Unidos no le importa mucho la región. Entonces, ni siquiera tenemos como un rol particularmente productivo para Estados Unidos y medio que la disputa hoy por hoy parece ser simplemente sacar a China, pero no traer nada más. Entonces, tratar de buscar una alineación no alineada para América Latina es un juego muy riesgoso porque ninguno de los dos está dispuesto a jugar mucho, ¿no? China ha hecho inversiones, pero no tendría por qué tenerlo, un interés en un desarrollo recontra genuino de capacidades productivas e industriales en América Latina. Quizás alguien mencionaba en el chat las inversiones de BYD en Brasil, ¿no? De la automotriz eléctrica, pero no mucho más. Y Estados Unidos tampoco está interesado en este momento. Entonces, quizás el rol de México, ¿no? Que ha sido atacado con el tema de les vamos a volver a negociar el tratado de libre comercio, pero tiene una relación particular. Argentina y Brasil somos países más competitivos respecto a Estados Unidos en nuestra inserción mundial y entonces el espacio político para pensar una estrategia es más difícil. No sé si hay algo más, Enrique, obviamente No, participa. mira, ahí Gustavo Zabaleta ya les propone que será un ávido lector de su próximo estudio sobre América Latina y el Caribe con China, ¿no? En fin, me imagino que no se aburren, pero sería una línea de investigación interesante. A mí me parece muy relevante el esfuerzo, yo diría, de nuevas generaciones de retomar viejos temas conceptuales. Bienvenidos a un debate, uno diría, de una visión de Raúl Prebisch bastante primitiva, donde forzosamente todos nos tenemos que industrializar. Pues no vaya a ser que Costa Rica o Mendoza, por decir algo, pues si sus ventajas locales son el turismo, pues no tienen por qué poner una industria acerera e industrializarse y buscar competir con China. Pues sorpresas da la vida desde una perspectiva de cadenas globales de valor. Pues no vaya a ser que la industria del turismo genere más empleo, valor agregado y muchas otras cosas. Entonces, hay una visión de desarrollo que es igual a industrialización bastante primitiva en algunos lugares, no los estoy acusando a ustedes, pero donde desarrollo es igual a industrialización. Eh, pues con base en cadenas globales de valor, eso está en cuestión.
¿no? Y dos, pues hay cientos de estudios también en la red para algunos interesados. Decía en el puerto Chancay, hay varios trabajos en la red de colegas peruanos sobre el puerto, sus implicaciones. BYD, Celio Iratuca de Campinas ha venido trabajando sobre el tema desde hace un buen rato, etcétera, etcétera. Creo que hay avances sustantivos, todos insuficientes, pero hay una base en lo cual habría que integrarse, ¿no? Yo diría, Lucas, Guido, Juan, no sé si quisieran hacer algún comentario final, ¿no? Yo les recuerdo a todos los que están participando, en fin, ojalá y difundan la interesante presentación. La vamos a subir hoy al portal del Sechimex. Y bueno, bienvenidos a un debate, me parece que muy relevante, conceptual, metodológico. Detrás de todos estos cuadros y gráficos hay un enorme esfuerzo y de enorme relevancia de política económica en un diálogo con organismos empresariales, pero también el BID, la CEPAL, y muchos otros, ¿no? No sé ahí si quisieran hacer algún último No, si quieren, comentario. seguro mis colegas me van a tirar el muerto a mí, así que lo tomo ya desde el principio. Digo, primero, Enrique, agradecerte el espacio. La verdad que, como sabrán, la situación de la ciencia en Argentina está muy difícil, entonces que lleguen estos reconocimientos internacionales de nos interesa lo que están haciendo, vengan a presentarlo, para nosotros es un montón. Así que un primer agradecimiento sentido en ese sentido. Y después a los compañeros, cuando les mandamos la presentación para que la suban, ponemos ahí nuestros correos. Si quieren quedar con preguntas, escríbanos con gusto. Compartimos estos textos u otros. Digo, estamos a disposición para estos, son estos espacios. Yo creo que, como decía Enrique, me parece que lo que hay que empezar, y me parece que el centro que él está impulsando hace tantos años, me parece que pegue en el palo, porque me parece que hay que, pegue en el clavo, digo, no en el palo, sino que hay que empezar a pensar un mundo que claramente va a tener dos cabezas, Estados Unidos y China, y pensar estrategias para agradar a alguno de los dos es un camino equivocado. América Latina lo ha hecho suficientes veces en el pasado, de abrazarse a alguna de las potencias de turno pensando que se va a salvar, y no se salva así, sino que reproduce sus propias situaciones. Y lo que necesitamos es efectivamente poner la cabeza en pensar qué tenemos, cómo salimos y cómo construimos economías inclusivas para todos, ¿no? No puede ser que estas economías que tenemos sean las más inequitativas, que no logremos crecimiento, que no logremos soberanía y autonomía tecnológica, política. Me parece que, como decía Enrique, hay que volver a dar las grandes preguntas que quizás la economía ha ido abandonando en los últimos años, en un contexto que es nuevo, que tiene nuevas oportunidades, quizás muchos riesgos, y que hay que ser inteligentes para no repetir viejos errores, y hay que empezar, para mí, de nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿A dónde queremos ir? Y lamentablemente no nos vamos a poner de acuerdo entre todos, porque hay economistas que tienen visiones muy diferentes sobre qué es lo bueno para el país, pero bueno, hay que ponernos de acuerdo entre nosotros, los que sí estamos de acuerdo para dónde tenemos que ir, y compartir esfuerzos, compartir hallazgos, compartir espacios, y seguir trabajando para adelante, buscando algo mejor para nuestros países. Con eso cierro. Bien, muy bien, Guido, Lucas, no sé si quisieran eh, tener alguna última palabra, comentario. No, agradecer también todas las preguntas y bueno, los comentarios que nos están dejando ahora en el chat, pero no quisiera robarles más tiempo. Eh, lo que dijo Juan me representa, así que no voy a repetir. Fantástico, gracias, Guido. Lucas, ¿algún último comentario? Buenas, sí, por suerte mis compañeros tienen muchas cosas más interesantes para decir, pero aprovechando también uno de los comentarios que apareció al final y lo que mencionaba también Juan, y acá le voy a hacer un poco de prensa a mi gran amigo Guido, que él está trabajando en un plan de postdoctoral bueno, para acá, para Argentina, y pensando justamente qué sectores se pueden pensar en los que Argentina podría incorporarse, y también tomando esto que decía Juan, tengo la sospecha de que justamente lo más desafiante es, además de la cuestión de los servicios, digamos, que siempre son, o al menos para nosotros,
que trabajamos con cierto tipo de datos y demás, más difíciles tanto de mensurar como de catalogar, tener buenos datos de exportaciones, etcétera, etcétera. Creo que el desafío es pensar en ciertos nichos a nivel tal vez de producto y no tanto de grandes ramas o algunos de la forma en la que se daban algunos debates o impresiones hace algunos años tal vez, y que entonces ahí el desafío es, no seguido lo encara tal vez a partir de ver cuáles son las ventajas comparativas de Argentina en particular, y algunos otros indicadores para tratar de identificar nichos en los que el país, en este caso Argentina, ya tiene alguna ventaja o alguna potencialidad o alguna capacidad que permita justamente escapar a esta lógica que dice Juan de, bueno, tratar de agradar a China y que construyan un puerto, digamos, en Argentina y que ese sea el aporte, digamos, que obviamente sería muy positivo en algunos aspectos, pero digamos no entrar en esa falsa dicotomía entre los dos espacios nacionales, y también creo aprovechar lo que, por ejemplo, también Guido estuvo viendo últimamente, que tiene que ver con, por ejemplo, Perú, Chile y el tipo de vinculación que tienen con China, muy anclada en la venta de, bueno, productos mineros, sobre todo, lo que les permite un superávit comercial. Guido, corregime si lo estoy diciendo mal, pero entiendo que esa relación, al menos en términos de mercancías, les da por favorable a esos países, en contraste con lo de Argentina, por ejemplo. Entonces, tal vez pensar en ese tipo de estrategias sin segmentar la economía nacional simplemente a ese tipo de especialización puede también ser una alternativa que tal vez, como dice Juan, no alcance esa industrialización en sí misma para dar cuenta de un país como Argentina que tiene sus complejidades, al igual que Brasil, México, y tal vez a diferencia de los otros dos casos que mencionaba, pero me parece que justamente el desafío es dar cuenta de esos nichos y de cómo, digamos, la política industrial en particular que el país tiene que adoptar tiene que ser bastante precisa y también pensando en un mediano y largo plazo, que es, bueno, algo en lo que lamentablemente nuestro país en los últimos años no ha podido desarrollar. Pero me parece que esas son las claves para, a partir de una caracterización particular del mundo que existe ahora y el que se viene, porque ahí obviamente también uno toma decisiones de acuerdo al balance que hace hoy en día y las perspectivas que visualiza. Creo que es por donde pasa un poco lo fino de la discusión y donde creemos que nuestras investigaciones pueden también aportar algunos elementos. Así que agregaría esa cuestión, digamos. Fantástico, muchas gracias Lucas, gracias de nuevo Juan, Guido, Lucas, por permitirnos esta relevante reflexión actualizada, yo diría. Bienvenidos a debates de nuevo conceptuales, metodológicos, empíricos, de política industrial, pero también comercial, tecnológica, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Para variar, pues con la presentación, pues no se termina, sino que se inicia con una serie de postdatas, ¿no? Como lo indican algunas preguntas también. Y bueno, yo termino simplemente invitándolos a este séptimo seminario de la red. Creo que habrá un grupo de colegas que estaremos ahí participando sobre temas comunes, y los invito mucho a esta conferencia mañana sobre literatura china. Pareciera ser muy lejana, sorpresas da la vida, por ahí no es tan lejana. En la literatura china, por ahí uno o dos libros y novelas chinas valen mucho más que cantidad de análisis altamente sofisticados, y uno entiende bastante más de la economía política china vía un par de novelas que además pueden ser por ahí más apasionantes, ¿no? Entonces están muy invitados. Muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Gracias, Juan, Guido y Lucas, ¿no? Buen Gracias a día ustedes. y nuestra solidaridad a lo que está pasando en la política educativa y universitaria en China. Un abrazo ahí a nuestra querida Uva, ¿no? Un abrazo, gracias. Saludos, buen día, buenas Chao, tardes. gracias. Gracias a todas. Chao. Chao.